Muy buenas noches. Bueno, tardes, noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, a los que no les pude dar feliz año estos días, feliz año, espero se encuentre bien usted y animado para este 2023. Amén. Quiero que por favor abra su Biblia en Romanos. Romanos capítulo 8 y vamos a mirar desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Vamos a leer el pasaje completo, pero principalmente me voy a centrar, o digamos que el pasaje central esta noche es el versículo 6. Nosotros el día domingo estuvimos hablando acerca de la vida en el Espíritu. Yo les decía a ustedes tres cosas que es la vida en el Espíritu. Generalmente las personas cuando escuchan eso de la vida en el Espíritu se imaginan cosas raras. Y si usted es nuevo en la iglesia o no está muy versado en estos temas, y aún la gente que lleva mucho tiempo en la iglesia a veces tiene una confusión con esto de vida en el Espíritu y se imagina que la vida en el Espíritu es como andar uno por allá en los aires o elevado o algo así, y resulta que es todo lo contrario. La vida en el Espíritu, aprendíamos el domingo, que es algo de lo cotidiano. Eso es algo que se hace en lo normal, es decir, yo vivo en el Espíritu cuando estoy lavando la loza, yo vivo en el Espíritu cuando estoy haciendo aseo. Todo eso hace parte de la vida. ¿En qué? En el Espíritu. No es solamente lo religioso, sino es algo que yo hago en lo cotidiano. Veíamos ese día, entendíamos también que la vida en el Espíritu es algo que es un asunto de morir. Yo necesito morir para poder vivir en el Espíritu. Ya no tengo que vivir yo, sino que tiene que vivir ¿quién? El Espíritu Santo. O bueno, el apóstol Pablo lo dice, es Cristo es el que ahora vive en mí y ya no vivo yo, y por eso lo que vivo en la carne lo vivo en la fe, dice el apóstol Pablo, dando a entender que su vida no era lo que él quería, sino lo que quería ¿quién? Dios. Estas cosas fundamentales para que entendamos qué es la vida en el Espíritu, quiero hoy que las llevemos adelante, y el título de la enseñanza es la mejor ocupación. Y relacionándolo con el día domingo, ¿cómo es posible vivir en el Espíritu? ¿En qué debo yo ocupar mi tiempo? ¿En qué yo debería gastar mis esfuerzos si lo que yo quiero es vivir en el Espíritu? Bueno, eso es lo que quiero que esta noche miremos. Y una de las preocupaciones que probablemente llegan este año es ¿qué voy a hacer con el tiempo que tengo? Pues hay cosas que ya son rutinarias o normales, como por ejemplo ir a trabajar, ir a cumplir el horario, pero usted probablemente está en estas fechas colocándose algunas metas. ¿Qué voy a hacer con el tiempo adicional? Yo no trabajo en tales horas, entonces lo voy a invertir en ¿qué cosas debo hacer? Como cristiano, usted debiera preguntarse ¿qué debo yo hacer para cada vez parecerme más a Cristo? Otra forma de decirlo es para ser mejor, para ser más como Él. ¿En qué debiera yo enfocar mi tiempo? Es evidente que nosotros hemos hablado de que la salvación y todo esto es por gracia, que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para ser salvos, pero tampoco podemos olvidarnos de la responsabilidad que yo tengo una vez que he sido salvo. Y una vez que yo he sido salvo, tengo que hacer algunas cosas. Y aquí es donde la responsabilidad que tú tienes, la responsabilidad que el creyente tiene con su vida, es necesario entonces responder esta pregunta: ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Porque eso ya es mi responsabilidad. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, no quiere decir que él se acostaba a dormir y Cristo le decía, bueno, levante la pierna derecha o la pierna izquierda, vamos allá. No era así. Él intencionalmente se movía, hacía, actuaba, pero todo bajo la voluntad y el gobierno ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando. Entonces yo quiero que esta noche tú descubras cuál es la mejor ocupación que puedes tener este año, cuál es la mejor ocupación que puedes tener durante toda tu vida. ¿Qué es lo que mejor puedes hacer con tu tiempo? Hay cosas importantes, hay que descansar, claro, ahorita muchos están viajando por allá, asoleándose en las playas de Cartagena o de Santa Marta o de quién sabe dónde. Es bueno hacer eso. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para hacer ejercicio, pero hay algo que tú no puedes dejar de hacer. Hay una ocupación que tú no puedes dejar en tu vida, y eso quiero que nos enfoquemos. Así que cierre por favor sus ojos y oremos para que Dios sea hablándonos esta noche. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas siempre.
Te pido que en este momento sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones y guiándonos para hacer las cosas correctas, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre. Gracias porque tenemos ese privilegio de escuchar tu palabra, de adorarte, alabarte a ti, Señor. Amén y amén. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Presta atención a lo que sigue acá, que es lo que me interesa esta noche. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Los primeros versículos que leímos del 3 hasta el... yo leí desde el 1 hasta el 4. Esos primeros versículos, digámoslo que son la explicación teológica. Pablo en el capítulo 7 ha venido haciendo una descripción de la naturaleza del hombre, y él lo llama la ley de la carne o la ley del pecado, ¿sí? Y luego pasa a decir, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y termina el capítulo 7 diciendo, Cristo nuestro Señor. Gracias sean dadas a Dios, ¿por quién? Por Cristo. Luego después empieza con el capítulo 8 a hablarnos de la vida en el Espíritu. Pero yo quiero que tú entiendas esto para que te quede claro. No es posible hablar de vida en el Espíritu si Cristo no está primero en tu vida. Es imposible. Lo que yo voy a hablar ahora, a continuación, te va a servir de alguna manera, aunque no seas cristiano. Si tú lo aplicas, vas a tener te va a ir bien, pues vas a hacer buenas cosas, pero no vas a obtener el fruto, no vas a obtener el beneficio completo, no vas a alcanzar las cosas que realmente la Biblia y Dios promete. Eso es como si usted va a un restaurante en donde ofrecen el mejor plato de carne, no sé, bueno, yo pienso en carne porque es lo que me gusta, usted piense en lo que quiera, a mi esposa le gusta el sushi, entonces donde ofrecen el mejor sushi y ahí está el mejor sushi, pero usted no quiere sushi, usted, bueno, aquí quiero comer un helado. Pues usted está perdiendo lo que precisamente ofrecen en ese restaurante por comer otra cosa. Aquí lo que le quiero decir es exactamente eso. Si Cristo no es lo primero que está en tu vida, la vida espiritual, de lo que vamos a hablar a continuación, no la vas a poder experimentar en la plenitud completa. Es más, no solamente es que tú no seas cristiano, puede que tú seas cristiano, pero probablemente no has hecho esa dedicación y consagración total de tu vida a Cristo Jesús, por lo tanto la vida espiritual no es lo correcta, no está como debe ser. Tengo que explicar estas cosas porque a veces podemos quedarnos con la mitad de la enseñanza. Y la mitad de la enseñanza es eso. Ok, yo tengo que hacer esto y ya me va a ir bien en la vida. No, lo que tú necesitas es ¿a quién? A Cristo. Después de que Cristo está en tu vida, haces tú las cosas que tienes que hacer y ya todo va a funcionar como debe funcionar. Pero lo primero es ¿quién? Cristo en tu vida. Eso no se puede olvidar. Y los primeros 4 versículos están diciendo precisamente eso. Pablo dice, ahora no hay ninguna condenación para los que están ¿en quién? En Cristo. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Esta es la opción que tenemos. O estás en Cristo o no estás en Cristo. No hay otro camino, no hay un punto intermedio. No es que yo no escojo, no. Si tú no escoges, estás fuera de Cristo. El que escoge a Cristo o está fuera de Cristo. Dice, y para ellos no hay ¿qué? Condenación. Y luego empieza a hablar los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya vamos a desarrollar un poco eso. Bueno, el domingo hablábamos de eso,
pero quiero hoy profundizar un poco más en ese tema. Luego Pablo empieza a decir, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado. Y esto es un asunto, como le digo, una explicación teológica que tú necesitas entender para poder vivir como se debe vivir. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Librarte a ti, liberarte de hacer siempre el mal. Quitó esa condición de nosotros. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley ¿de qué? Del pecado. Cristo, y cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, precisamente estamos diciendo, en otras palabras, es que tú ya no eres esclavo para hacer siempre el mal. Antes, cuando no estabas en Cristo, estabas condenado a hacer siempre las cosas mal. Ahora no. Por lo tanto, ahorita si tú haces algo mal es porque tú quieres, porque ahora eres libre. Antes no era libre, estaba condenado a hacer las cosas pecaminosas. Y Pablo en el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, esa debilidad en la carne se habla de la naturaleza pecaminosa, no podíamos cumplir la ley, ahorita vamos a ver eso. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, para que la justicia, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una de las razones por las cuales Cristo vino y se encarnó, precisamente fue para acabar en la carne con la ley de la carne. Eso es muy importante que tú lo entiendas, porque Cristo tuvo que venir a encarnarse para condenar en la carne la ley de la carne o la ley del pecado. Este pasaje, a veces cuando uno lo lee es un poco enredado, porque la ley de la carne, los que andan en eso, hay que diseccionarlo un poco para poder comprender qué es lo que está diciendo Pablo. Pero como le decía hace un momento, esto no es lo que a mí me interesa que tú entiendas. Esto hace parte como del preámbulo, de la introducción a lo que quiero que tú entiendas. Una vez que tú estás en Cristo, una vez que tú has sido liberado de la ley del pecado, de la ley de la carne, ¿cómo tú mantienes eso en tu vida? ¿Cómo tú vives en el Espíritu? Porque esa es la batalla que tenemos todos los días. ¿Cómo yo sigo en este camino? Bueno, y para eso es que me interesa que te fijes en tres cosas en esta noche. Y lo primero es que lo que tú haces, escucha esto, define cuál es tu naturaleza. Escucha eso. Lo que tú haces define o determina cuál es tu naturaleza. Otra forma de decirlo sería, lo que tú haces nos deja ver cuál es tu naturaleza. Miren lo que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo coloca dos grupos de personas acá. La gente que tiene su mente en las cosas de la carne y por otro lado la gente que tiene su mente en las cosas del Espíritu. No hay otro grupo, no hay tres, hay solamente dos. O piensas en las cosas de la carne o piensas en las cosas del Espíritu. Y quiero que entiendas esto, las acciones de una persona, lo que una persona hace, demuestra más que cualquier otra cosa qué clase de naturaleza hay. ¿Qué clase de naturaleza gobierna su vida? Piensa en algunas cosas. Nosotros normalmente le damos el valor a dos cosas. Y eso nos pasa porque somos humanos. Le damos valor a las palabras. Normalmente las personas consideran que alguien que es muy buen cristiano es aquel que habla muy bonito. Aquel que habla usando términos rimbombantes y espirituales. Y entonces el siervo de Dios o el amado o aleluya o para todo, ay, sangre de Cristo cúbrenos, etcétera, etcétera. Y la gente cuando escucha eso dice, ese hermano es como muy espiritual porque siempre está mencionando ¿a quién? A Cristo o el poder de Dios o la gloria de Dios. Bueno, póngale usted lo que quiera. Pero lo que nos está diciendo acá Pablo es que las palabras, y no las desdeña, ahorita vamos a ver eso, no son lo fundamental, sino las acciones que tú haces. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Eso determina mucho cuál es la naturaleza que te gobierna a ti. También le damos mucho valor a las apariencias. Y entonces la gente tiene a veces apariencia de
cristiano. Como nosotros no podemos ver el corazón de las personas, nosotros vemos, llega a la iglesia, se viste como un cristiano, ya dije, habla como un cristiano, hace las cosas de un cristiano, cuando hay que ir a dar una ofrenda o esas cosas las hace, y nosotros vemos esas apariencias. Pero bueno, Dios ya le dijo a Samuel por allá en sus primeras Samuel, por allá como en el capítulo 17, 16, 18, bueno, dijo, el hombre mira la apariencia, pero yo miro el corazón. Le dijo Dios a Samuel, usted no va a escoger al musculoso, al grandote, porque usted lo ve así, no, yo miro el corazón. Nosotros le damos valor a esas cosas, pero no, aquí la vida espiritual está determinada por un camino que comienza en donde, en la mente, en el interior, en el corazón, y que se refleja en lo exterior, en todo lo que tú haces. Ahora, yo quiero definir un poco esto de las acciones. ¿Qué son las acciones? Y ya lo decía el día domingo, es todo eso que nosotros hacemos en lo cotidiano, absolutamente todo. Por lo tanto, si vas manejando, si estás durmiendo, si estás caminando, si estás haciendo ejercicio, si estás lavando la loza, si estás cocinando, si te diriges al trabajo, todo eso se debe hacer en el espíritu, porque también se puede hacer en la carne. Cuando hablo de acciones, no estoy hablando solamente de acciones que tengan relación con lo espiritual o con lo, dijo ahorita Fanny en la alabanza, una palabra que quizás sea rara escuchar en la iglesia, en la liturgia. ¿Y qué es eso de la liturgia? Bueno, la liturgia es el orden del culto. Así de sencillo, ese es el orden del culto. Entonces nosotros, la liturgia de IVAC Central es que usted llega, le presentan un video, empieza la alabanza, luego oramos por las ofrendas, luego hay otro video, luego viene la palabra. Esa es la liturgia que tenemos acá. Las acciones espirituales no son las únicas, no están relacionadas exclusivamente con lo que yo haga en la liturgia, en la iglesia. Voy a hacer una vida... Voy a hacer una acción espiritual, voy a ir a la iglesia. Muy bien, pues eso es una acción que tiene que ver con lo espiritual, pero no podemos encasillar las acciones a eso. Porque, ya les decía el domingo, nosotros gastamos más tiempo fuera de la iglesia y en actividades que no son de orden religioso que lo que gastamos en las cosas religiosas. Por lo tanto, vivir en el espíritu implica todo lo que tú haces. Todo, absolutamente todo lo que tú haces en tu vida diaria. Y que tengo que aclarar algo. También incluye las palabras y también incluye lo que se ve. Porque no podemos ahora, no, como las palabras no son importantes, ni lo que se ve en la apariencia es importante, entonces no importa. No. Todo es un conjunto de lo que nosotros somos cuando hablamos en el espíritu. Entonces, hermano, yo quiero que usted entienda, y fijándose en ese versículo 5, que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Tú estás viendo dos grupos de personas, y yo quiero preguntarte en este momento, ¿en qué es lo que tú gastas tu tiempo? ¿Qué es lo que tú piensas? Otra pregunta que tendría que hacerte es, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuáles son las acciones, o más bien, cómo tú haces esas acciones? ¿Qué es lo que gobierna tu mente? ¿Qué es lo que gobierna tu vida y tu diario vivir, tu quehacer diario? ¿Qué es lo que lo gobierna? ¿Una actitud de adoración a Dios o ni siquiera se considera a Dios? Es necesario que nosotros cambiemos esa manera de pensar, en donde solamente las cosas de la iglesia son las espirituales y las que no hago en la iglesia no son espirituales. Eso toca quitarlo de nuestra vida, porque eso no funciona así. Tengo que repetirlo porque eso tiene que quedarte claro a ti. Todo lo que yo hago en mi vida debe hacerse en el espíritu. Todo. Y la pregunta que tengo que hacerte aquí es, ¿en qué piensas? ¿Qué haces? Lo que haces, ¿cómo lo estás haciendo? Habiendo aclarado este primer punto, que las acciones determinan qué clase de naturaleza es la que gobierna mi vida, quiero que te fijes en segundo lugar en cuál es la peor ocupación que puedes tener. ¿Cuál es la peor ocupación que usted puede tener este año? ¿Qué es lo que yo le voy a invitar a que no haga bajo ninguna circunstancia? Dice el versículo 6,
el versículo 5, la primera parte, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjese el versículo 6, la primera parte, porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjese el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es lo peor que tú puedes hacer con tu tiempo? ¿Qué es la peor ocupación que puedes tener para tu vida? Pensar y hacer las cosas de la carne. Permitir que tu mente, tu corazón y tus acciones estén guiadas y dirigidas a las cosas de la carne. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que invade su mente? ¿Qué es lo que lo domina? Quiero que entienda usted que la mente es el lugar de la batalla espiritual. Ese es el lugar de la guerra espiritual, la mente, tu mente. Por lo tanto, lo que piensas es muy, pero muy importante. Ahora, ¿qué quiero decir cuando hablo de batalla espiritual o de guerra espiritual? Es la batalla por la santidad, es la batalla por hacer las cosas agradables a Dios. No piense en que vamos a echar fuera demonios y esas cosas. No, estoy pensando en la guerra espiritual en la cual tú y yo estamos inmersos todos los días de nuestra vida, y es ser lo que debo ser más como Cristo. Eso es una guerra, una batalla espiritual, y todo comienza en donde, en tu mente. Aquí comienza. Ahora, es tan importante esto de la mente que Satanás sabe que si ocupa tu mente en cosas que no son espirituales, va ganando. Es tan importante tu mente que Satanás sabe que un mal pensamiento, que una mala idea que se siembre ahí, ya va a acabar con todo. ¿Qué hizo con Eva? Exactamente eso. Con que Dios os dijo, mire, no más esa palabra, con que. Ya le sembró algo de duda a Eva, y ella se puso a pensar, ¿sí? ¿Será que esta culebrita sabe más de lo que sabe Dios? Y ya eso la llevó a pensar mal, y pues usted ya sabe el resto de la historia. Una idea, un pensamiento, no más, ahí cambia todo. Satanás lo sabe. Por eso él también estará muy interesado, no solamente en que estés ocupado en otras cosas, sino que tengas malas ideas, malos pensamientos. Y todo lo que hay alrededor, ya lo he dicho acá, es un sistema que ataca nuestras creencias, que ataca lo que pensamos. Pero por otro lado, nuestra propia naturaleza, nuestra propia condición que está manchada por el pecado, nos lleva a que nuestras mentes se desenfoquen. Y quiero que usted entienda esto. Nosotros, cuando nos entregamos a Cristo Jesús, nuestra naturaleza cambia, porque ya no soy esclavo del pecado, pero todavía ella sigue con deseos por el pecado. Ella lo anhela, ella lo desea, pero yo ya soy libre para escoger si hacer el bien o hacer el mal. Yo ya soy libre, pero mi naturaleza le queda más fácil hacer lo malo. Eso es lo que yo llamo aquí la mancha del pecado. Y esa mancha del pecado hace que la mente, tu mente, divague. Hace que tu mente, inclusive sin que Satanás haga algo para que pienses mal, tú mismo lo piensas mal. No necesitamos ni siquiera que Satanás nos incite sino que nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza, somos incitados a lo malo. Y entonces, pues después Satanás, bueno, piensa esto, pues sigue él y le echa candela, le echa leña al fuego, y eso se va convirtiendo en una cosa más grande. Por eso lo que tú piensas es muy importante, es fundamental. Mire lo que dice un señor que se llama Stephen Covey. Dice así lo siguiente, dice: siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. La versión bíblica de esto es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana. Y unas traducciones dicen: sobre toda cosa guarda tu mente, porque tu mente define lo que tú vives. El corazón no es aquí el órgano que tenemos que bombea sangre, sino que es precisamente nuestra mente, todo lo que dirige lo que somos. Tú tienes que cuidar mucho lo que piensas, y lo que no debes hacer, una pésima ocupación,
es que te dediques a las cosas de la carne. ¿Y qué es? Bueno, ¿y cuál es el problema de pensar en las cosas de la carne? ¿Cuál es el problema? ¿Qué consecuencias trae esto? Los versículos que leí hace un momento son muy claros. Trae muerte. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, versículo 6. Trae muerte. ¿Por qué muerte? ¿Por qué ocuparme en las cosas de la carne trae muerte? Tú debes entender claramente esto, que o agradamos a Dios o no le agradamos a Él, y si tú le agradas a Él, vas a ir al cielo. Si no le agradas, vas a ir al infierno, y eso es muerte. Así nomás. Eso es. Ocuparse en la carne te va a traer muerte. Puede que ahorita tú lo disfrutes, puede que ahorita tú consideres que estás gastando e invirtiendo tu tiempo en lo mejor, pero a largo plazo eso va a traer muerte, y a largo plazo es lo que te debe interesar e importar a ti, porque es lo que define la eternidad. Pero no solamente hablemos de la muerte, dice ahí el versículo, nos hace enemigos de Dios, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es que ocuparse en las cosas de la carne me hace enemigo, me genera una mala amistad. ¿Con quién? Con Dios. Lo que debes anhelar en tu vida es querer ser amigo de Dios. Es lo mejor que tú puedes buscar en tu vida. Pero mientras hagas las cosas de la carne, te haces enemigo ¿de quién? De Dios. El Señor Jesús le decía a sus discípulos en Juan en el capítulo 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, guardas mis. Si usted no guarda los mandamientos de Dios, pues usted no lo ama, y eso ya es hacerse enemigo de Dios. Otra vez la consecuencia de esto es muerte. Pero otra consecuencia de ocuparse en las cosas de la carne, no sigue la ley de Dios, es decir, no cumplen la norma de Dios. ¿Cuál es la norma de Dios? Usted cuando lee la Escritura encuentra una serie de cosas que nos dice que debemos hacer. Haz aquí, haz acá. Bueno, se puede resumir en dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas, y luego amar al prójimo como a nosotros mismos. Esas son cosas que debemos hacer, pero cuando tú te ocupas en las cosas de la carne, no puedes ni amar a Dios ni amar al prójimo como a ti mismo. No lo puedes hacer. No lo puedes cumplir. Y es más, ocuparse en la carne, dice aquí algo interesante, dice, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y dice, ni tampoco pueden. Es que no se sujeten, es que les queda imposible a la ley de la carne, a las cosas de la carne, les es imposible sujetarse a las cosas divinas, a las cosas espirituales. No solamente es que Dios les rechace, no, es que no pueden ni siquiera agradarle. Hay una imposibilidad, una incapacidad. No es solamente que Dios lo rechace, es que hay una incapacidad para lograrlo. Y no agradar a Dios es lo mismo que decir ir al infierno. ¿Qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que invade tu mente? ¿Qué es lo que invade los deseos de tu corazón? ¿Qué es lo que invade los anhelos? ¿Qué es lo que te motiva a actuar? ¿Por qué haces lo que haces? Mira, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer las cosas como para Dios. Eso implica que si uno trabaja, debe ser un excelente trabajador. Pero hay gente que es excelente trabajador no porque quiera agradar a Dios, sino porque son ambiciosos, egoístas, competitivos, porque quieren estar por encima de otra clase de personas, etc. Bueno, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Si te ocupas en eso, estás desperdiciando tu tiempo, estás desperdiciando tus esfuerzos, estás desperdiciando esas capacidades que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que invade tu mente? En la frase que yo le leía hace un momento de este señor Stephen Covey, decía, siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción, un hábito. Siembra un hábito, carácter. Cosechas carácter. Siembra carácter, cosecharás destino. Los pensamientos que tú dejes que gobiernen tu mente se convertirán en acciones, y esas acciones en hábitos, y los hábitos definirán
qué clase de persona eres. Es que un pensamiento, es que eso darle plata al gobierno es para que se lo roben, o no, el pensamiento sería así, mejor todos los políticos son corruptos. Ese es un pensamiento que de por sí es falso, ¿no? Que haya una gran cantidad de políticos corruptos, sí, pero todos, eso es una categorización que no se puede demostrar. Ya de por sí mismo ya es falsa. Pero usted cuando piensa eso, inmediatamente se lo lleva a una acción. Llega el impuesto. ¿Yo para qué pago ese impuesto si igual se lo van a robar? Pues mejor me lo como yo. Entonces usted ya no pagó ese impuesto. Después de que no pagó ese impuesto, eso se convirtió en un hábito. Ya no paga absolutamente nada que tenga que ver con el gobierno. El transporte público, Transmilenio, ¿qué? Si eso se lo roban y mire tan caro que está, y entonces usted ya no paga el Transmilenio. Y eso lo convierte en algo normal. Usted ya viaja gratis en la ciudad de Bogotá, porque se supone que ese es su derecho. Y como hay un poco de políticos ladrones, como Peñalosa es el dueño de los taxis y de los volardos y de todo, y que no sé qué, y se inventó, usted sabe todo lo que se dice por ahí. Entonces usted ya dice, no, esto ya no. Y después de que usted se vuelva así, usted ya tiene un carácter. El carácter suyo es, todos son ladrones, yo no me voy a dejar robar mi plata, así que yo mejor robo, porque el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Yo por eso no pago impuestos. Así comienza. Y usted puede hacer ese mismo ejemplo absolutamente ¿con qué? Con todo en su vida. Absolutamente con todo. Póngale el nombre que quiera, deje un pensamiento que controle su mente y su corazón, y eso se va a convertir en un hábito y en un carácter y después en un destino. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que gobierna tu mente? Quiero en tercer lugar y finalizar con esto, hablarle de la mejor ocupación, el título de la enseñanza. ¿Y en qué usted debe ocupar su tiempo? ¿Qué es lo mejor que usted puede hacer? Bueno, pues usted debe pensar en las cosas del Espíritu. Mire lo que dice el versículo 5, la segunda parte, dice, pero los que son del Espíritu, y yo le agregué aquí, piensan en las cosas del Espíritu. Usted ve ahí, dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Pensar en las cosas de quién? Del Espíritu. Versículo 6, la segunda parte dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya le dije que hay dos grupos de personas, los que se ocupan en la carne y los que se ocupan del Espíritu. Unos están ocupados pensando en las cosas de la carne, otros están ocupados pensando en las cosas del Espíritu. Lo mejor que tú puedes hacer este año es pensar en las cosas espirituales, dedicarle tu tiempo, tus esfuerzos a las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Eso es lo mejor que tú puedes hacer con tu tiempo ahora. En lo que tú debes ocupar tu mente es en todas estas cosas entonces que son de orden espiritual. Y bueno, ¿y qué son esas cosas de orden espiritual? O más bien, le voy a dar 4 cositas que usted debiera hacer este año. La primera, bueno, ya dije la primera, esa no cuenta aquí, pero la primera es entregue su vida a Cristo. Eso es lo primero que tiene que hacer. Si no lo ha hecho, hágalo. Pero una vez que usted ya hizo eso, que entregó su vida a Cristo, usted debe hacer lo siguiente. 1, renueve la manera en que usted piensa. ¿Por qué nos toca hacer eso? Porque constantemente nuestros pensamientos tienden a desorientarse, tienden a desenfocarse. Constantemente nuestros pensamientos tienden, inclusive lo que es correcto, a convertirlo en un poco de error, en un pedacito. No nos gusta algo, entonces queremos voltearle. Bueno, a mí me gusta esto, pero... Es como cuando la gente va a un restaurante, ¿no? Entonces en el restaurante dice, deme una hamburguesa. Y entonces sale alguien y dice, deme la hamburguesa, pero quítele la cebolla, quítele las salsas, quítele el tomate, solo quiero el pan y la carne. Bueno, pues se supone que la hamburguesa viene con un poco de cosas ahí adicionales. Pero hay gente que le pide eso. Bueno, mucha gente quiere hacer eso en la iglesia. En el restaurante usted claro que puede hacer eso, pero con las verdades espirituales no. Usted no puede escoger qué le gusta. Bueno, quítale la cebolla, esta no me gusta. No. Usted debe pensar como dice la Biblia, correctamente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Por qué leemos la Biblia? Porque nuestra mente tiene que ser transformada. ¿Por qué yo tengo que leerla todos los días? Porque todos los días se me pasan pensamientos que no son. Porque yo escucho cuando hablo con gente pensamientos que nada que ver. Porque en la televisión, en la radio, en las cosas, usted escucha pensamientos que nada que ver. Ayer veíamos con mi esposo una película y creo que de las muchas que hemos visto, esta es la primera que tenía un buen concepto del amor. El Señor le decía, es que el amor es una decisión que uno toma todos los días de no permitir que mi persona, mi pareja se vaya y yo firme con ella. Eso es una definición correcta de amor, porque lo que usted escucha normalmente en Disney o en Universal o en cualquiera, en TNT, es un concepto del amor. Si no me haces feliz, entonces no me amas. Si no me siento bien, entonces no es amor. Usted necesita la Biblia para entender qué es el amor. Usted necesita todos los días. Lo primero, entonces, renueve su mente. Segundo, enfoque su mente. Cuando digo enfoque su mente es oblíguela a pensar en lo que debe pensar. Mire, 1 Corintios, en el capítulo 15, en el 14, 15 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Pablo está diciendo que ellos predican para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No solamente eso, ellos mismos se obligan a que sus pensamientos sean cautivos a obedecer ¿a quién? Tú debes hacer exactamente lo mismo. Yo voy a pensar solamente en lo correcto. Yo no voy a pensar lo malo, porque cuando yo piense lo malo, la carne es la que está gobernando. Yo voy a pensar como me dice la Biblia que piense. Te obligas a hacerlo. Tu carne te va a querer llevar a pensar como tú quieres pensar, pero tú dices, no, yo obligo mi mente a esto. Por eso dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo está diciéndole a los filipenses, oblíguense a pensar correctamente. Y lo segundo que debes hacer es eso. Yo renuevo mi mente, pero una vez que la renuevo, no le voy a permitir a ella que piense lo que le dé la gana. No, ella debe pensar lo que dice la Biblia. Punto. Más allá, no. Menos que eso, no. Lo que dice. Punto. Tienes que obligarte a eso. Eso es ocuparse en el espíritu. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora hay dos cosas importantes que tienes que hacer. La tercera es, dedica un buen espacio de tiempo a leer la escritura. Léela. Todos los días. Dedica un espacio largo de tiempo. ¿Qué dice esto? ¿Pero por qué lo dice? Dedíquele tiempo a eso. Ahorita hay unas Biblias que traen son Biblias de estudio que explican como el contexto, explican algunas cosas. Puede ser interesante que usted se consiga una Biblia de esas como para que, y venga, y este libro de qué cuento va y por qué va acá y cuándo. Es bueno que usted lo haga porque eso le va a dar una mayor comprensión de lo que usted está leyendo. Ahora, no se enfoque solo en eso, porque los que escriben eso son personas, eso no es Dios. Los comentarios son comentarios, no es la palabra de Dios, eso apréndaselo. Usted lo que necesita es conocer siempre la Biblia, la palabra de Dios, no los comentarios. Mire qué tal predicador dijo, no. Es lo que dice la Biblia, dedíquele tiempo. Pero más importante que usted le dedique mucho tiempo a leer la Biblia, es que usted le dedique tiempo a meditar. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Pensar en ella. Entonces, ¿por qué dice eso la Biblia? ¿Pero por qué? Tratar de descubrir, o no solamente es tratar de descubrir, es cuando ya descubrió. Mi esposa esta mañana hablábamos de un versículo y la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Eso es un buen pensamiento. La mujer sabia edifica la casa. ¿Qué significa ser sabia? ¿Y qué significa ser necia? O sea, cuando yo, pensando en una mujer, ¿no? Cuando la mujer es sabia, ¿cómo yo soy sabio? Debería pensar una sabia, debería pensar una mujer. ¿Cómo puedo ser sabia? Dios, ayúdame. Entonces eso se lo lleva a buscar en la Biblia qué es una persona sabia. Y usted va y busca en la Biblia qué es una persona sabia. No es lo que usted crea que es ser sabio, sino va y busca en la Biblia qué es sabiduría. Y se va, Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 31 dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea que empezamos primero con el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? Por eso se da cuenta que en el capítulo
no sé, como el 8, no sé qué, de Proverbios dice que el temor a Jehová es apartarse del mal. ¿Y qué es apartarse del mal? Aborrecer el pecado, ok. Y ya empieza usted a entender qué es eso. Pero cuando usted le da vueltas a eso, usted en su mente y en su corazón se está ocupando precisamente en lo que es vida espiritual. Y tarde o temprano usted va a llegar a vivir como corresponde. Porque su mente está enfocada en eso. No solamente en lo negativo, como le conté ahorita, de pensar que el gobierno cerró la plata, lo va a llevar a cosas malas, sino que si usted piensa cosas buenas, pues lo va a llevar a cosas que buenas. Meditar es precisamente eso, es dedicar todo tu día a eso. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No piense que ese hombre se la pasaba sentado en la iglesia meditando en la palabra de Dios. No, él trabajaba, él estudiaba, él dormía, él hacía oficio y hacía todo eso, pero mientras lo hacía estaba pensando: ¿qué significa esto? Dios, ¿cómo yo puedo hacer esto? Uy, Dios, ayúdame a esto. Todo el día, de día y de noche. Eso es. Esa es la mejor ocupación que tú puedes tener en este año, hermano. Y te quiero retar a eso precisamente, a que tengas una vida espiritual fuerte, a que puedas vivir en el espíritu de una manera increíble que te lleve a cosas que no te imaginas, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Eso, la vida en el espíritu no depende de nosotros, no, pero sí hay cosas que podemos hacer. Y la primera que tienes que hacer es eso. Voy a enfocar mi mente en ¿qué? En esto. Bueno, la primera no era esa, la primera es entregar tu vida a Cristo, ¿no? Esta es la segunda. La primera es entrega tu vida a Cristo. Si ya lo entregaste, lo que sigue es: voy a tener mi mente en estas cosas. Esfuérzate en eso. Sí, métete en esas cosas, memoriza la Biblia. El simple hecho de voy a aprenderme un capítulo de la Biblia ya te hace que estés pensando en eso, y el hecho de memorizar debes llevarlo a un poco más allá. ¿Y qué significa? ¿Cómo yo puedo vivir esto? ¿Y cómo yo llevo a la práctica esto? Y eso es enfocar tu mente en el Espíritu, y te va a llevar a vivir espiritualmente. Amén. Póngase en pie, hermano, por favor. Espero que le haya quedado claro, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante ustedes van a pensar correctamente, amén. Van a pensar en las cosas del Espíritu. No le van a dar tiempo a la carne, van a pensar en las cosas espirituales. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esta noche tú nos has hablado y nos has enseñado que nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones, todo debe estar enfocado en las cosas espirituales. Perdónanos cuando le hemos dado más importancia y hemos permitido que nuestra mente y corazón se enfoque en satisfacer nuestros deseos, nuestros anhelos, alejándonos precisamente de agradarte a ti, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Y otra vez nos queremos dedicar, consagrar a ti, Señor de los cielos. Y ayúdanos a que este año nuestra ocupación sean las cosas espirituales. Claro, tenemos que trabajar, estudiar, hacer muchas otras cosas, pero que estemos enfocados en lo espiritual, Señor, en ti. Pensar en las cosas que van a traer un beneficio para nuestra vida y nuestro corazón, Señor de los cielos. Te lo suplico, Padre. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor de los cielos. Amén y amén.